Montañas y valles, el Duero hasta llegar al mar. Montañas y valles, el Duero hasta llegar al mar. Hace días empezamos un viaje por la ruta del Duero. Salimos desde los picos de Urbión, donde el río es todavía un hilillo de agua. Llegamos a estas tierras de frontera, donde el río, cada vez más ancho, empieza a ser portugués. Estamos toda la familia. Luisa, mi mujer, vino en busca de arte e historia. Mi hijo César buscaba deporte y aventura. Mi hija Paula, detallista, atenta a todo lo que suena a ecología, vino buscando naturaleza. Y yo buscaba tierras de buena mesa. Todos buscábamos y lo encontramos todo. Cultura, deporte, aventura, naturaleza y gastronomía. En la ruta de color que dibuja el Duero. A 2000 metros de altitud sobre el nivel del mar, nace el Duero. Desde el cielo, caído en forma de lluvia o nieve. Este arroyuelo, ahora transparente, irá recogiendo montaña abajo y por toda Castilla, de este a oeste, las aguas que le vienen del norte y del sur. Y todas las aguas recogidas harán de él una gran corriente dorada. Porque Duero significa de oro, douro, daurus. Vamos al encuentro de un guarda forestal que desde hace 20 años cuida de la Sierra de Urbión. Buenos días. ¿Qué tal? Bien, buenos días. Hola. Buenos días. ¿Un paseo por aquí nos Sí, Sí. o sea que este es el nacimiento. Esto es el nacimiento del Duero. Estamos en el nacimiento del Duero. Como podéis ver, el nacimiento es esta agua que baja por aquí, donde nos encontramos ahora más o menos todos. Hay otras aguas que bajan de la parte superior, pero siempre se ha considerado el nacimiento esta. El agua que sale en esa oquedad de la montaña siempre tiene agua hasta las épocas estivales, a lo mejor de agosto, septiembre, que es cuando ya se pierde bastante cantidad de agua y posiblemente las fuentes salen más abajo. Por eso de venir a lo mejor a verlo el nacimiento en septiembre, a venir en esta época, pues varía de que ahora se ve dónde nace realmente y en septiembre pues se ve el nacimiento más abajo. El río salva una pendiente de casi 700 metros desde su nacimiento hasta que llega al primer pueblo que encuentra en su trayecto. Eso le da fuerza necesaria para llegar al otro lado de la península. El guarda nos promete que desde la torre de vigilancia de las Tres Fuentes la vista es impresionante y la subida tremenda. Bueno, nos encontramos en la zona de Urbión, que es un paraje que está dentro de la localidad de Covaleda. Como puedes ver, hay una gran masa de bosque, principalmente en pino silvestre, con alguna pequeña mancha de hayedos, pero básicamente toda la masa forestal que vemos es pino silvestre. La gente de toda esta zona viven principalmente del monte, toda la economía gira en torno al monte. Como su vida está aquí y la economía también depende del monte, el monte lo cuidan en ese factor. Entonces, lógicamente, aquí el tema de incendios pues, es muy bajo, casi nulo. Luego toda esa zona que vemos ahí enfrente es la zona de Urbión, donde está el nacimiento del río Duero, y un poquito más a la derecha, justo detrás de esa montaña, es donde está la Laguna Negra, que tanto cantó Machado en sus poemas y demás. Toda esa zona. Eso de ahí. Lo de ahí abajo es un refugio, Sí. es una casa, lo utilizamos como refugio. En verano lo utiliza el vigilante para, digamos, guardar sus cosas, emisoras de comunicación y demás. Y luego el resto del año, esos meses, permanece abierto y es como un refugio de alta montaña. El guarda me enseña el refugio por dentro. Hay una chimenea donde prender fuego, un suelo donde reposar los sacos y un techo que ampara de la intemperie. En días muy despejados desde el pico de Urbión se pueden ver los Pirineos. Si esta masa forestal de 10.000 hectáreas se incendiara, tardaría 120 años en volver a crecer. La Laguna Negra es la protagonista del poema de Antonio Machado, La tierra de Álvar González. Aquí la Laguna Negra es de los sitios más visitados de la provincia de Soria. Hay una tradición de hace ya bastante tiempo
que es el primer sábado de agosto, que es una competición de natación, de travesía de nado a la Laguna Negra. En la laguna se celebra una romería el primer sábado de agosto y algunos deportistas se atreven a cruzarla a nado. Pero a 2000 metros de altitud, ¿hay algún día que deje de hacer frío? Estas lagunas se quedaron aquí después de las últimas glaciaciones. En invierno se puede andar sobre la laguna helada, por encima de una gruesa capa de hielo. Después de visitar las lagunas, nos vamos al embalse de la Cuerda del Pozo. Es el primer embalse del Duero y tiene 65 kilómetros de playas. Elegimos Playa Pita, donde nos espera un naturalista. Estamos muy cerquita del nacimiento del Duero, en esas montañas que vemos allá al fondo es donde nace. Y como vemos, bueno, pues a muy poquita distancia se encuentra el sitio donde estamos, el embalse de la Cuerda del Pozo. Por ser un embalse de regulación, vemos que ahora está casi vacío. Parece que estamos en una zona de playas. Aquí se llama Playa Pita. Es una zona de gran atractivo turístico, precisamente por la belleza del paisaje. Una belleza que yo, para mí, en este momento es todavía más bonita que en verano, porque si te das cuenta, el otoño está precioso. Sí. Esos colores tabacos, es el roble, el Quercus pyrenaica, y luego esas matas oscuras son los pinos. Hay que pensar que estamos en una zona de Soria que, junto con la de Burgos, quizás sea la masa continua más grande de pinos que podamos encontrar en España. Cae la noche sobre Playa Pita, y por mucho que pesa mi hermana, tendré que llevármela de aquí. Nuestros padres están esperándonos para cenar, deseando meter la cuchara en una caldereta pastoril. Los cazadores de la sierra, cuando se abre la veda, cazan jabalíes, corzos y venados. Los pescadores pescan sobre todo truchas, pero el plato estrella es la caldereta. También se le llama ajo carretero, porque era un plato popular entre los carreteros que llevaban la madera de los pinares de Vinuesa y Covaleda. Para hacer una caldereta se necesitan 4 horas. En otros tiempos se hacía con carne de oveja y ahora se hace más con cordero. Bueno, y con un montón de ingredientes que lo convierten en un manjar. Al día siguiente decidimos visitar las ruinas de Numancia, uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de España. Hace 20 siglos, este fue el hogar de los primeros sorianos, los celtíberos. Cuentan los investigadores de la historia antigua que Numancia fue un poblado que despertó el apetito guerrero de los romanos. Durante más de 20 años, los legionarios romanos prolongaron el asedio a esta fortificación. La tenacidad y la valentía de los celtíberos pasó a la leyenda. Nada más obstinado que una resistencia numantina. Los restos del poblado y las huellas que dejaron celtíberos y romanos en la muela de Garray se pueden contemplar todavía. Y a través de domus reconstruidas y murallas rehabilitadas se puede comprender el estilo de vida de estas civilizaciones. Las ruinas de Numancia son ocres como el paso del tiempo. Las piedras de las termas, las piedras de la casa celtíbera, de la muralla defensiva, de la casa de las columnas, son las piedras de la memoria. He quedado con una guía que me va a explicar la historia del asedio romano a Numancia. Se ve involucrada en la guerra, Numancia. Claro, entonces los numantinos están 20 años de conflicto con los romanos. Como ya los romanos veían que no podían con ellos, en el 133 deciden sitiar la ciudad. ¿Y eso es lo que se llama el asedio? Eso es lo que se llama el asedio. Entonces los romanos, como estaban acostumbrados a luchar a campo abierto en formación, y aquí había mucho bosque, no podían meter sus máquinas de guerra.
Y por eso les resultaba tan difícil vencer a los numantinos, que lo que hacían era guerra de guerrillas. Ahora la gente se siente más identificada con lo que era Numancia, con las ruinas de Numancia. De hecho, en el mes de julio se celebra una especie de fiesta, se hace una representación en la que los habitantes del pueblo de Garray se disfrazan de celtíberos y reproducen pues cada año una batalla de las guerras de los numantinos y los romanos. El Duero abraza a Soria, una ciudad para pasear. Ciudad íntima y pequeña, dormida en una calma de siglos. Ciudad hermosa por la que caminar. La piedra bajo los pasos, la tertulia reposada, las campanadas del reloj de la audiencia. Soria fue una ciudad fundamental en la vida de escritores como Antonio Machado, Gerardo Diego o Bécquer, que encontraron aquí sus musas. En lugares como San Juan de Duero, un claustro del siglo XII con restos de una maravillosa arquería. Su variedad de estilos representa las múltiples culturas de la España medieval. Estos chopos tienen en sus cortezas grabadas iniciales que son nombres de enamorados, cifras que son fechas. Soria se debe al Duero y el Duero a Machado. El poeta paseó en tiempos por el Paseo de los Enamorados de la mano de su esposa Leonor. En El Parador hablo con un estudioso de Machado sobre la importancia de Soria en la vida del escritor. Es el río que traza su curva de ballesta en torno a Soria, que parece que da la espalda a la ciudad. Y sin embargo, luego, pues, mucha gente de la ciudad, casi todos los visitantes, pues bajan al río Duero, que tiene una magia especial. Está en los poemas de Machado el hecho de que en las cortezas de esos álamos que son dorados en el otoño, pues hay grabadas con navajas, ¿no? Pues corazones y cifras, ¿no? Cifras que son fechas lógicamente de promesas, ¿no? Lo mismo que Lisboa con Pessoa o Constantinopla con Cagafis, o de los grandes escritores que siempre trascienden una ciudad. Soria es el ámbito machadiano trascendido por excelencia. Es un río que siempre ha tenido esa conexión con los grandes escritores. Es un río, yo diría que milagrero, porque produce el milagro de las bodas de Caná, ¿no? De convertir el agua en vino. ¿Y el vino de la ribera del Duero, ¿no? Esos tres elementos, el amor, la vida y la muerte, son la clave de la literatura, y esos convergen en el río Duero. Por lo tanto, es un río evocador y sugerente. Tanta poesía y sobre todo tanto paseo le abren el apetito a Juan. Así que antes de que se ponga insoportable, le invito a cenar unas migas pastoriles. Esto sí es poesía. Unas migas deliciosas, plato de trashumantes, plato de tierra fría. El chef nos explica que los manjares de Soria son platos rurales, ingeniados por pastores, pescadores o cazadores. Platos adaptados por los cocineros a la buena mesa de la ciudad. El río nos lleva hasta Berlanga de Duero, una villa preciosa que tiene un castillo impresionante. Berlanga todavía conserva el encanto señorial que le viene del medievo y del Renacimiento. Atraídos por unos golpes de martillo, nos acercamos al taller de unos herreros que forjan hierro y arte con fuego y sabiduría. Uno de los herreros nos presenta al responsable de dar tanta fuerza al fuego, el fuelle. Tiene como si fuese una lengüeta abajo, que es la que transmite el aire para adentro, como si fuese un pulmón que se cierra y se abre. Entonces por ahí coge el aire, luego lo mete por aquí, por el tubo, a una tobera,
Luego ya cuando se calienta el hierro ya pues al yunque, a elaborarlo al yunque. Y nos obsequia con la terminación de la herradura. La herradura de la suerte. Aquí es donde iba el clavo, clavado para ponérselo al animal. ¿Dónde van por ahí? Vamos hacia Tajueco. Así un pueblo muy bonito. Ahí hacen mucha cerámica. Vamos, ya quedan pocos, pero antes había más todavía que ahora. Nada más quedan 2. Bueno, ya está terminado. Hala. Bueno. Buena suerte Pues, y buen viaje. Bueno, pues muchas gracias. ¿De qué? Y hasta la próxima. Adiós. Adiós. En Almazán, el Duero toma rumbo hacia el oeste, superada la famosa curva de Ballesta. Almazán es una villa dulce por su tradición repostera y que además es fundamental en la vida de Tirso de Molina. La iglesia de San Miguel, que está en la Plaza Mayor, es una muestra bellísima del mejor románico castellano. Con la yema de un huevo y azúcar, los reposteros de Almazán son capaces de elaborar uno de los productos de confitería más exquisitos de la Ruta del Duero. Hombre, sí, mira. En los mismos obradores donde se hacen estos dulces, nacen otras delicias, como las paciencias, los roscos o las cocas. De Almazán me voy con unos cuantos kilos de más. Pero antes de que se me olviden, voy a escribir las recetas que me van contando por el camino. Hemos venido a Tajueco buscando a un alfarero. Lo que hacemos ahora es profundizar hacia abajo con los dedos. Las manos tienen que estar húmedas continuamente para que vaya resbalando. Ahora lo que estoy haciendo es estirando las paredes. El barro es del color de la tierra donde estamos. Me imagino cacharros naciendo al borde de los caminos como si de flores se tratara. Bueno, el oficio de alfarero consiste en convertir la tierra en objetos útiles y bellos. El alfarero me invita a que haga algo, y eso es lo que hago, un algo muy parecido a una cosa. Ya lo empieza... ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Lo puedes arreglar? No. No. Sobre un cerro, el castillo de Gormaz despide al día que se va y vuelve a mirar a los meandros del río, que navega en una llanura infinita. El castillo de Gormaz es el más largo de Europa. Ocupa toda la colina. Mide 400 metros de largo. Tiene 1 kilómetro de perímetro y 24 torres. En su cuerpo musulmán han quedado cicatrices guerreras, de cuando el Cid andaba por Castilla. Atardece en Gormaz sobre una planicie marrón, amarilla, ocre, castellana. Buenas tardes, Río Duero. Mañana nos vemos donde tú y yo sabemos. El Duero es un río navegable en algunos tramos. Para navegar por él se utilizan pequeñas embarcaciones de recreo y piraguas. Es fácil encontrar grupos de piragüistas que te lleven río abajo. Esta es la mía.
me da unas nociones básicas para poder iniciarme en el piragüismo. Pero hacen falta varios días para cogerle el tranquillo a la piragua. Bueno, tal vez mi futuro esté en la natación. O en el dibujo. Al lado del río Ucero, afluente del Duero, está Burgo de Osma. Tiene una catedral gótica con una torre barroca, vigía del páramo soriano. Pueblo acogedor, lleno de detalles en las fachadas de sus casas y en las plazas, donde la gente camina sin prisa. Además, en Burgo de Osma hay una sobria plaza mayor, la Universidad de Santa Catalina, el Hospital de San Agustín y un palacio episcopal. Pero yo no me voy de Osma sin antes ver el Beato, que se guarda en la catedral. Hola, buenos días. Venía interesada si podría verse el Beato. Tenía interés, ¿me lo podría enseñar? Vale, muchas gracias. Cuando la dominación musulmana pasó la línea del Duero, los cristianos que había en esta zona se tuvieron que refugiar en montañas cántabras, en Liébana, en Santander. Y fue precisamente allí donde justamente se realizó este comentario al libro del Apocalipsis, y del original no se conserva ningún ejemplar, o no se conserva el ejemplar. Sí que se hicieron varias copias. El nuestro está realizado en Sahagún, en León, en el año 1087, y está abierto pues, en la miniatura, que es la principal del Beato. Es el mapamundi, representa un poco el mundo conocido en aquella época. Podemos ver justamente España, que está descifrada con una línea roja. Ahí tendríamos un poquito lo que sería el faro de Hércules. Y entre detalles y miniaturas me cuentan cómo el Beato era la televisión de la época, el audiovisual donde la gente leía lo que realmente le importaba. La recogida del grano, de las últimas realidades, la vendimia o la pisada de la uva. Se base en aquello que ellos veían. El correcaminos de mi marido nos quiere llevar a conocer San Esteban de Gormaz y Peñaranda. Pasear por Peñaranda es como pasear dentro de una obra de arte. El castillo, el palacio ducal, la colegiata. Edificios de piedra sillares, con escudos y blasones, nos hablan de la Castilla más noble. San Esteban de Gormaz es un pueblo empinado y recogido. Parece como si un gigante lo hubiera apretado en un cariñoso abrazo. En San Esteban encontramos la iglesia de San Miguel, la primera iglesia románica de Soria y una de las primeras de Castilla. Y también la iglesia de Nuestra Señora del Ribero. Románico por todas partes. Dicen que de aquí era el autor del Cantar de Mio Cid. Dentro del castillo de Peñafiel está el Museo del Vino, donde se conoce con detalle la cultura del vino. Todo un universo de aromas y colores.
el castillo de Peñafiel, un barco de piedra varado desde hace 10 siglos en una colina. No se sabe exactamente cuándo se comenzó a construir esta fortaleza. En el siglo XI, Sancho García se la arrebató a los árabes. En el momento de la conquista, clavó su espada en lo más alto de la colina diciendo: «Desde hoy, esta será la peña más fiel de Castilla». Esta fortaleza es un barco sin marinero ni capitán que observa la villa desde su pasado remoto. Y parece que en cualquier momento va a levar anclas y que sus 200 metros de eslora van a ir en busca del Duero para navegar a lo ancho de Castilla. Entre estas mismas paredes vivió Juana la Loca y, seguro, miró muchas veces a través de estas rejas y anduvo por estos mismos corredores por donde yo ando y desando los pasos de la historia. El museo está bien, francamente, pero yo deseo saber mucho más acerca del vino. Por eso vamos a la bodega, donde un experto enólogo nos espera para contarnos los secretos de Baco. El sumiller habla de las barricas, las uvas, de las diferencias que existen entre los distintos vinos, los colores, la cata. Un mundo complejo para los no iniciados. El envejecimiento en sí consiste en que el vino durante 6-12 meses, dependiendo de si es joven o crianza, está en contacto con el aire, pero de una forma muy estricta, muy restringida, ¿no? Porque si no se estropearía, se oxidaría el vino. Crianza y de reserva. Tampoco... Bueno, esto está estipulado por los consejos reguladores y se trata de tener el vino más o menos tiempo dependiendo del tipo de vino. Normalmente cuanto más tiempo lo dejas son vinos que proceden de viñas más viejas, con más cuerpo, con más consistencia. Entonces un crianza está 12 meses en barrica, más o menos, y un reserva pues puede estar 18, y luego en botella un crianza 1 año lo puedes tener y un reserva te obligan a tenerlo 2 años. Para catar un vino pues siempre hay que buscar una copa con pie, para no cogerla con la mano, calentar el vino, que cuando vayas a beber tengas alguna colonia que influya, entonces poner la mano lo más lejos posible y no calentar la copa, ¿no? Tiene que ser incolora para poder apreciar el color, y aquí veis he puesto un fondo blanco para que veáis la gran diferencia entre dos vinos de diferente añada, y veis que en la lengua esa, el ribete, el joven tiene unos tonos muy azulados, es un rojo cereza, y este otro tiene unos tonos anaranjados. Esta es la tonalidad que decimos, entonces a simple vista nosotros sabemos que este es un vino mucho más joven que este. Y luego si lo oléis, que es el siguiente paso que hacemos en la cata, pues veréis que uno tiene unos aromas muy afrutados, con un toque de madera, y este es el crianza, con unos aromas completamente diferentes, más complejos, de más envejecimiento. Y al fin, el último tramo de la cata, beber el vino. Así supimos que el vino joven se agarra más a la lengua, mientras que el crianza es más aterciopelado. En la última década, la Ribera del Duero ha obtenido 4 añadas calificadas como excelentes y 4 muy buenas. Se nos hizo noche en Peñafiel. Buenas noches, viñedos de la Ribera. Buenas noches, Castillo. Si decides soltar amarras e ir en busca del mar, no hagas mucho ruido. Río abajo, cruzamos Puente Duero, camino de Simancas. El río pasa plácido, nuevamente custodiado por álamos que susurran su canción de hojas. El cauce es tan ancho que para cruzarlo es necesario atravesar puentes de esbeltas arquerías. En algunos lugares del río Duero y de su afluente Pisuerga,
es posible todavía pescar estupendos barbos. Y muy cerca de aquí, entre los pinos de los bosques de la meseta de esta zona de Valladolid, cazaba piezas de caza mayor don Juan de Austria. Nos invitan a dar un paseo a caballo junto al río. Desde la orilla se ve el archivo de Simancas. El archivo es la memoria histórica de Castilla. En su interior guarda 30 millones de documentos, entre ellos el testamento de Isabel la Católica. Estamos en el 7º día del mes de junio de 1494 y se han reunido procuradores de España y Portugal para firmar el Tratado de Partición Oceánica, por el que se dividirá con una línea invisible el Océano Atlántico de polo a polo, 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde. Cada jueves y cada viernes, estudiantes, amas de casa y trabajadores, que no actores profesionales, dan vida a los personajes de la historia de Tordesillas en una lograda representación teatral que se celebra en la Casa del Tratado. Del tratado firmado aquí mismo, por el que España y Portugal se repartieron el mundo en el siglo XV para su colonización. Tordesillas. Aquí vivió Juana la Loca la muerte de su esposo Felipe el Hermoso. Y aquí también ella murió. Aquí el Duero ha visto pasar toda la historia de Castilla. El paseillo a caballo nos ha abierto el apetito de lechazo, porque esta es una zona especializada en lechazo a la brasa. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Perdone que le molestemos. El embalse de San José es paraíso de pescadores. Nos acercamos por curiosidad a un pescador ensimismado en su entretenimiento. La pesca requiere silencio, e intento que mi padre se corte un poquito de hacer tantas preguntas, porque le va a espantar la pesca a este buen hombre. Pero el pescador tiene mucha paciencia y le responde a mi padre sin dejar de lado su tarea. Bueno, pues tiene bastante pesca, tiene carpa, tiene barbo también hay lucio. Antiguamente había muchas anguilas, pero no, aquí lo que se pesca todo se devuelve al río. Entonces la gente viene y aquí se lo pasa pues estupendamente. A los lados del Duero embalsado crece el bosque de ribera. Chopo negro, sauce, álamo blanco, fresno y majuelo. En San José tienen sus refugios invernales aves como ana de reales, patos cucharas, porrones moñudos y cormoranes. De camino hacia Toro atravesamos paisajes distintos dentro de la misma llanura. Paisajes muy diferentes a los de la ribera del Duero en Roa y Peñafiel. A un lado las cepas rojas de la tierra del vino, al otro los campos de trigo de la tierra del pan.
La Colegiata de Santa María la Mayor, en Toro. Es un monumento amarillo, compendio de artes y arquitecturas, del románico al gótico hasta el cimborrio de estilo francés. Y además alberga dentro el Pórtico de la Majestad, un prodigio de la escultura del siglo XII. Dicen que el año que se construyeron las murallas de Toro, allá por los siglos XII y XIII, la sequía que acuciaba a la villa era tan grande que no era posible aprovechar el agua del Duero para amasar el adobe, y que a falta de agua se usó vino de Toro. El familiar sonido del hierro rodando sobre hierro. De todos los medios de locomoción, el tren es sin duda el que mejor encarna el sentido de viajar. Decía Pessoa, viajar es perder país. Y no es nada malo, porque ganas países. Viajar. Río, gentes, ciudades, puentes, paisajes. Viajar es ser viajado, dejarse llevar de la mano de los otros. Esas personas que tal vez no volverás a ver nunca, solo tal vez. Próxima estación, Zamora. Del tren al globo, de la tierra al cielo. Cuando nos propusieron ver Zamora desde el cielo no lo pensamos ni un instante. ¿Cuántos colores se ven desde lo alto? Zamora parece una paleta de pintor, de un pintor piadoso. Dicen las crónicas que Zamora llegó a tener en tiempos 180 iglesias. Mucha gente le llama a la ciudad Museo Románico. Por algo será. La catedral con su cimborrio es el templo más representativo de Zamora. Seguiríamos otro rato haciendo de pájaros, pero tomamos tierra cerca de la iglesia de San Pedro de la Nave. Este templo visigodo fue trasplantado y vuelto a construir a unos cuantos kilómetros de su lugar de origen en los años 70. Y todo porque allí se iba a construir un embalse. Uno de los muchos embalses construidos al paso del Duero. Son verdaderos mares tierra adentro, mares de agua dulce que imitan a la mar salada. Almendra, Ricoballo, Villalcampo, Benposta, Aldea Dávila, Saucelle. En total 11 grandes explotaciones que sacan partido a la naturaleza salvaje de un Duero cada vez más desbocado. La epopeya de la construcción de los saltos eléctricos es la obra de una sucesión de generaciones. Desde principios del siglo XX y hasta el fin de las obras en los 70, pasó por el Duero una riada de más de 25.000 hombres. Hombres que con esfuerzo e ingenio construyeron estos muros de contención que hinchan y deshinchan el río a su antojo. La mayoría de los embalses del Duero se encuentran en parques naturales. Esto los convierte en un espectáculo combinado de ingeniería humana y prodigio natural.
El Duero hispano-portugués en Vega de Terrón. Aquí el río separa o une los dos países. Mi padre intenta encontrar una buena señal de radio. Nosotros jugamos a cruzar fronteras. El clima en la zona es mediterráneo. Aquí se dan naranjos, olivos, palmeras. Solo nos falta ver el mar. Y como no, la aduana, que hoy solo es aduana de nombre porque la Unión Europea la ha borrado. Y aquí seguimos. El gato con su siesta de sol, el perro guardando fieramente la casa, y yo recordando este viaje que nos ha traído desde las montañas de Urbión a estas tierras de frontera, antes de bajar a tomar un café con Dolores la hilandera, en la casa rural de Los Arribes. Y una de las grandes diferencias con el turismo tradicional, que es más impersonal. Si el turista viene a mi casa, yo le digo dónde puede ir y qué hacer. Y cuando vuelve a casa por la noche tiene su cena, tiene su velada. Nada de dejar la llave en la puerta y ya está, sino que se sientan arropados, se sientan acompañados, que se sientan, no sé, como en la casa del abuelo. Solo cuando ya ves la sonrisa de la gente, cuando te cuenta sus experiencias, si lo ha pasado bien, si no, disfrutas. Yo siempre me estoy sorprendiendo, además de las reacciones de la gente. Y eso es lo que más valoro de tener una actividad de turismo rural. Pero la tranquilidad, el poder charlar aquí en la chimenea, el tener amigos en el pueblo, el pasear, no sé, el ver un pájaro desde la ventana, esos son valores que cada vez se van a tener más en cuenta, ¿no? Porque sí, porque la vida moderna es otra cosa y está muy bien, mucha gente se va a vivir en las ciudades, pero a veces yo creo que sea menos un poco la vuelta a los orígenes de la tranquilidad del campo y tal, ¿no? Mientras Dolores hila un ovillo de lana, los dueños de la casa de turismo rural nos hablan de un tipo pintoresco. Susi, el cabrero poeta, un pastor de la zona que enviaba sus poemas a la radio. Se mandaba una diaria porque se enamoró de la locutora. Sí, y fue a verla. Mucha gente en Zamora le conoce como Susi el cabrero de Fornillos. Vamos a conocer a este personaje auténtico, a su perro Cifu y a sus cabras, casi todas con nombre propio, que el mismo Susi las ha bautizado. No, vaya, entienden por el nombre. Sí. Pues no saben hablar, pero entienden. Sí, sí. La fama de Susi se debe a su condición de poeta. Cuando salgo con mis cabras por la mañana temprano, con rumbo hacia las Solanas, subo la cuesta cantando hacia las peñas del Águila. Del Águila a los entajos, de los entajos al pino, del pino al cabacaero, del cabacaero al sanguino, ha sido siempre el careo de muchísimos cabreros. Sabe más de 200 poemas propios y ajenos, pero recita a tal velocidad que algunas palabras se le caen antes de llegar a sonar. Susi mandaba un poema diario a la radio porque, según cuentan, estaba enamorado de la locutora. No podía haber otra razón, ni mejor tampoco. Y sin embargo, un rayo de sol, el último del día, había encendido las aguas del río hasta producir la ilusión de que el viejo Duero había teñido sus verdes babas milenarias con tinte... Y entre leyenda y ovillo, y al calor de la lumbre, nos recomiendan que por la mañana hagamos la travesía en barco por Los Arribes, desde Miranda do Douro. Vamos río arriba, navegamos entre acantilados. A babor Portugal, a estribor España y a ambos lados historias y leyendas con el Duero como protagonista. El guía va señalando las maravillas del desfiladero. Pongan de su parte porque no es fácil verle. Fíjense en qué lugar está. Hay nidos de cigüeña negra, nutrias, águilas y cormoranes en vuelo rasante sobre el río.
Pero es que además los arribes guardan un sinfín de historias sobre el antiguo paso de contrabando. En las paredes escarpadas que ha excavado el río crecen enebros y encinas. Ahora vamos río abajo. Todo está al revés y no ha cambiado nada. Río abajo y el sol sigue su curso ascendente, dibujando en las paredes del cañón figuras tan evocadoras como una máscara de carnaval o la figura de un indio. Estamos en aguas internacionales, tierra de nadie. Puedes quitarte reloj, pues no hay hora, tampoco leyes ni delitos. Aquí, en esta agua de nadie, soñamos con el Duero como banda sonora de fondo. Maquiña dos discos engasgouse, enmudeceu. A bella ventuinha desistiu por fin. O tampo do balcão bebeu demais e adormeceu. A mobília resiste así, así. O palco sujo boceja, o escaldor demitiu-se do seu cargo infeliz. O striptease acabou a hora e meia, mas ainda tanso a pedir bis. Um marinheiro bêbado ressona em dó menor, cansado de dançar tango arrasador. A tatuagem dedicada a mãe com muito amor, não se percebe bem, perdeu a cor. Si quieres venir aquí, no esperes. Camina con el río y con el aire para estar conmigo. Durante extiendes tus manos de agua salpicada de colores y en silencio contemplar montañas y valles, el Duero hasta llegar al mar. Montañas y valles, el Duero hasta llegar al mar. Montañas y valles, el Duero. A veces tranquilo, sereno, que llena los remansos que comparte todo el mundo entero. El Duero lo sabe. Tus manos de agua salpicada de colores y en silencio contemplar montañas y valles, el Duero hasta llegar al mar. Montañas y valles, el Duero hasta llegar al mar. Montañas y valles, el Duero hasta llegar al mar. Montañas y valles, el Duero hasta llegar al mar.